Muy buenos días, amados hermanos, queridos amigos. Gracias al Señor porque Dios nos permite de nuevo estar aquí con ustedes compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Wow, muchos años Dios me ha permitido estar enseñando la Biblia. 44 años cumplo este año de dedicarme a enseñar la palabra de Dios. Y la realidad es que le agradezco a Dios por su bondad, porque muchos de mis amigos ya se murieron, muchos de mis compañeros ya se murieron. Sin embargo, al hermano Carrillo lo tiene Dios aquí, enseñando la palabra bendita de Dios. Saludo a todos mis hermanos de la gran República Mexicana, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Dios los bendiga, y también a mis hermanos de Sudamérica y aquí adentro de los Estados Unidos, y algunos hermanos en las islas del Caribe. Otros también nos escuchan en Europa. A pesar que no hemos hecho propaganda con el brazo de carne, porque no estamos buscando fama, sino que estamos buscando cómo agradar a nuestro Dios por medio de enseñanzas que son profundas, pero le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para presentarlas en una forma sencilla, para que la puedan entender todos, porque el problema de nosotros los cristianos es que complicamos la enseñanza. Y la razón por la que la complicamos es porque no es un libro científico, sino que es un libro espiritual. Es un libro que solamente guiados por el Espíritu Santo podemos poner todos los asuntos en una forma ordenada y correcta. La realidad es que Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey el escudriñarlo. Y Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo enseñamos la Biblia. Estamos considerando las 42 generaciones que usa Dios en la Biblia para que Cristo nazca, o lo podemos decir también en tiempo pasado. 42 generaciones que Dios usó físicamente para que naciera Cristo, y que ahora para nosotros tienen un significado espiritual. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado cómo presentamos esas generaciones, porque ellas nos ayudan a entender el propósito divino. Después de la deportación, nosotros encontramos que Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, y Azor a Sadoc. Y he dicho en estos últimos mensajes que algunos de estos personajes no se encuentra mucha información acerca de ellos. Por eso tenemos que indagar más profundamente para poder bendecir al pueblo de Dios con las enseñanzas. Y ahora que llegamos a Sadoc, Sadoc tiene un significado. Sadoc quiere decir recto, justo, justificado. Por lo tanto, hoy tenemos un estudio acerca de lo que es la justicia de Dios. Si entendemos bien a Sadoc, nosotros vamos a entender que Dios nos quiere revelar un aspecto de Cristo que es muy importante, y entender que en el plan y propósito eterno de Dios, Dios se ha propuesto hacernos a nosotros igual a Cristo.
O sea que es por medio de el mezclar de Cristo con el hombre que Dios logra su objetivo. El propósito de Dios es lograr su objetivo a través de su iglesia. Por eso Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, yo quiero que usted siempre ore por mí. Algunos me dicen, hermano Carrillo, estamos orando por usted, porque le confieso, hermano, que para explicar la palabra de Dios en una forma correcta, uno tiene que frenarse, uno tiene que calmarse, uno tiene que concentrarse, uno tiene que pensar mucho, porque si no, escúchenme bien lo que digo, por favor. Aun cuando usamos los contextos para enseñar algo que viene del corazón de Dios, nosotros podemos confundir el concepto. Se lo voy a volver a repetir porque quiero ir en orden para bendecirlo a usted en esta mañana. Aún usando uno los contextos, puede confundir el concepto. Si no tenemos cuidado, podemos resultar diciendo cosas fuera de la realidad del concepto. Entonces, orémosle a Dios que nos ayude, que cada vez que leamos un contexto, nos dé la sabiduría de aplicar correctamente ese contexto para no confundir el concepto. Les dije que Sadoc significa recto, justo, justificado. En mi investigación y oyendo a algunos siervos de Dios, encontré un siervito que él dice que tiene un amigo teólogo que es de Holanda. Y él le dijo, fíjate hermano que hasta que leí la Biblia en castellano, entendí lo que es la justicia de Dios. Porque resulta que en las versiones que no son en castellano, casi eliminaron la palabra justicia, o sea, justice, y se dedicaron más a la palabra righteousness. Por eso en inglés ustedes se dan cuenta que la Biblia en inglés hace más énfasis en righteousness, que es rectitud, en vez de hacer énfasis en la palabra justicia. Entonces yo quiero ir despacio en esta mañana porque todos nosotros debemos de leer cuidadosamente todos los versículos que tienen que ver con la justicia de Dios. Y como primer punto, yo quiero que ustedes vean que en la Biblia se habla, por lo menos, se habla de 4 clases de justicia. 4 clases de justicia. Vamos a leer unos pasajes para internarnos hoy en nuestra enseñanza. Y vamos a empezar con el versículo de Romanos 1:17. Romanos 1:17, si me hacen el favor. Y gracias a Dios que ya vi que ahí está mi secretaria Ana, para que nos vaya poniendo los versículos. Quiero que pongamos todos los versículos que vamos a citar, porque el tema de hoy es muy, pero muy bíblico, 100% bíblico. Mira lo que dice Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero que veas pues que empezando nuestro estudio de hoy, tenemos que ver lo que dice Romanos 1:17. No sé por qué no me lo pusieron.
Por favor, hermana Ana, yo vi que usted ya entró ahí. Por favor, pónganme los versículos. Y si no está mi hermana Ana, porque... Sí, ahí está mi hermana. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, estamos viendo eh, lo que es la justicia de Dios. Por eso, Sadoc. Sadoc es recto, justo, justificado. Tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, vamos a leer otro versículo. Romanos 3, versículo 5. Porque le dije que por lo menos hay 4 clases de justicia que tenemos que saberlas. Vamos a ir a 3:5. Romanos 3:5 dice, y si nuestra justicia. Entonces ya aquí usted va a ver que hay justicia de Dios y ahora nuestra justicia. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, ¿ok? Entonces, hay justicia de Dios, hay injusticia de nosotros, que eso se llama justicia propia. La justicia de nosotros, que es justicia propia, es una injusticia ante los ojos de Dios. Pero vamos a leer otra, 3:21. 3:21, perdón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y aún el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y por último, podemos leer también Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en estos versículos que leímos, allí podemos ver la justicia de Dios, la justicia propia, la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Entonces les dije que tengamos cuidado porque aún usando los contextos podemos confundir el concepto y Dios quiere que estemos bien claros. Entonces, si nosotros analizamos lo que es la justicia de Dios, nosotros vamos a tener algunos puntos que son claves, porque la justicia de Dios tiene que ser analizada bajo su contexto. Y entonces vamos a hablarles de unos 5 puntos claves, 5 puntos claves para entender lo que estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Miren, primero, la justicia de Dios es una virtud que implica actuar correctamente según la voluntad de Dios. Escuchen bien estos conceptitos porque es necesario que nosotros como cristianos conozcamos estas cosas en una forma acertada, en una forma correcta, porque si no, siempre vamos a estar bregando con la ignorancia. Siempre vamos a estar bregando con la inexactitud. Pero si nosotros acertamos en los temas, es para nosotros más fácil entender el propósito de Dios y lo que Él quiere lograr de nosotros y con nosotros. Miren, vuelvo a repetir, la justicia de Dios es una virtud que implica actuar correctamente según la voluntad de Dios. Segundo, la justicia de Dios, Dios recompensa y castiga, los motiva a vivir conforme a sus enseñanzas. Tercero, es un sistema moral que premia y castiga. Cuarto, en el Antiguo Testamento, su énfasis, o sea, el énfasis del Antiguo Testamento acerca de la justicia de Dios,
es vivir de acuerdo a sus mandamientos. Quinto, en el Nuevo Testamento, la importancia de vivir a Cristo como la justicia de Dios, porque Cristo es la justicia de Dios. Si usted no se le quedan estos conceptos, por favor, repase una y hasta 10 veces estas lecciones, porque de lo contrario, usted siempre va a estar tratando de adivinar o de encontrar los conceptos. Entonces, estos términos, si usted le pone atención, nosotros podemos entender estas justicias, Pero siempre recuérdense que junto a la justicia va la ley. Siempre, siempre, siempre. La justicia va al lado de la ley. Ustedes han oído que en los países hay leyes, pero no se hace justicia. ¿Qué quiere decir que hay leyes y no se hace justicia? Quiere decir que los policías, los jueces, los magistrados, los presidentes, todos ellos cometen cohecho, o sea que venden la justicia. Y entonces se infringen las leyes. Al vender la justicia ya no se cumple la ley. Cumplir la ley es ser justos. ¿Ok? Entonces vamos a poner atención, hermanos, porque resulta que los cristianos debemos de saber que nosotros no solamente somos puestos ante la justicia de Dios, sino que Dios quiere salvar al hombre. Y noten pues que hay justicia, hay salvación, hay ley. Entonces, nosotros tenemos que poner atención porque nosotros resultamos en un escenario donde tenemos problemas judiciales. O sea que el hombre tiene problemas judiciales, ya todos los que hemos estudiado la salvación del hombre. Porque aparte de leyes y justicia, hay salvación. Y quiero aclararles el concepto. Miren, porque Pablo puede ser que sabía cosas que nosotros no sabemos. Es más, Pablo sabía cosas que nosotros no sabemos todavía. Y por eso él nos escribe para que entendamos sus pensamientos. Y ya saben que entender a Pablo no es fácil. Alguien dirá, piece of cake, ya entendí lo que dice Pablo aquí y allá. No, no. Mire cómo dice Pablo en Romanos 10 para que a usted se le aclaren los conceptos. Nuestra lección de hoy tiene que ver con justicia, tiene que ver con ley, tiene que ver con salvación. Justicia, ley, salvación. Justicia, ley, salvación. Y voy a estar repitiendo los conceptos porque muchos de nosotros, a pesar que somos cristianos por muchos años, no sabemos con cabalidad. No sabemos cómo funciona la justicia de Dios, cómo funciona la ley de Dios, cómo funciona, le dije justicia, ley, ¿y cuál fue la otra que le dije? Y salvación. Gracias, hermana Carrillo, que aquí está mi hermana siempre rescatándome, porque pues como el hermano Carrillo ya se le olvidan algunas cosas, pero todavía no se me olvida todo. Todavía vamos a tener un buen tiempo escudriñando la Escritura. Justicia, ley, salvación. Por favor, esos conceptos, repáselos, escúchelos. Hoy vamos a estarlos repasando. Justicia, ley, salvación. Mire cómo dice Pablo. Por eso les dije que Pablo sabe cosas que nosotros no sabemos, pero que él quiere comunicárnoslas. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Acuérdense los versículos. ¿Qué haré para ser salvo?
El rico, ese era el carcelero, ¿qué haré para ser salvo? El rico, el joven rico dijo, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Entonces, lo primerito que nosotros debemos entender, ahorita hablé como ecuatoriano, lo primerito que nosotros debemos aprender, hermanos, es que nosotros vinimos a esta tierra con un problema espiritual. Porque si nosotros no analizamos los asuntos desde su origen, vamos a ser cristianos y vamos a hablar de todo, pero sin saber lo que estamos diciendo, y nos va a pasar lo de los fariseos, que el Señor Jesucristo les dijo que ellos eran maestros de niños, y Pablo lo repitió. Ellos eran maestros de niños porque ellos creían que tenían la luz para guiar al pueblo, y sin embargo mantuvieron a Israel en una niñez espiritual, y ellos nunca pudieron entender el propósito que tenía Dios por medio de la ley, porque la ley era algo tremendo que Dios le dio a Israel para que captara la venida de Cristo, porque toda la ley solo habla de Cristo. Es la sombra para entender que tenía que venir Cristo. ¿Por qué? Porque a Abraham le dieron una promesa, y esa promesa se la dieron cuando él estaba en la incircuncisión. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, para simplificar el mensaje y poderlo entender en una forma más práctica. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces nosotros lo primero, antes de entender lo que es la justicia de Dios y antes de entender lo que es la ley de Dios, tenemos que entender que Dios nos quiere salvar. Pablo le dijo esto a los romanos, Pablo le dijo esto a los judíos, porque los judíos estaban confundidos, ellos estaban encerrados en su ley, pero no entendían que la ley no es de fe, que la ley no es de fe. Míralo, aquí lo dice, mira, dice Gálatas capítulo 3 y versículo 12, dice, y la ley no es de fe, y la ley no es de fe. O sea que Dios le dio la ley al pueblo de Israel, pero no con el objetivo de que ellos tuvieran fe en esa ley, sino que la fe está aparte de la ley. Por eso dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la fe, que es la fe en Jesucristo. Bueno, entonces, mis amados hermanos, para no ir muy deprisa y para no confundirnos, nosotros tenemos que entender que originalmente Dios quiere salvar al hombre. Vamos a leer otro versículo, vamos a leer San Juan, capítulo 3 y versículo 17. San Juan 3, 17. San Juan 3, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, antes de que usted entienda la justicia de Dios y la ley de Dios, usted tiene que entender que el hombre necesita salvación. Ahora hágase la pregunta, ¿por qué los cristianos necesitamos salvación? Porque nosotros tuvimos un problema en la preexistencia. Gracias a Dios que Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de estudiar la preexistencia. Y tenemos que entender aspectos que si no nos los explican, nosotros no los entenderemos jamás, jamás. Tiene alguien que explicarnos a la luz de la palabra lo que significan. Porque en la eternidad pasada, en donde el hombre tuvo el problema de la caída, porque si ponemos la caída hasta en Génesis, nosotros
estaríamos solo considerando la sombra que nos puso Dios para entender la caída espiritual del hombre. O sea que Génesis, nunca se te olvide que solo sirve para entender, ahí nos explica Dios qué fue lo que le pasó al hombre en la vida espiritual. Porque si usted pone la caída en Génesis como la realidad, usted está ignorando la sombra, porque la sombra es que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús. Y Dios nos escogió y nos predestinó en los lugares celestiales, Efesios capítulo 1, versículo 4. Así que no ignore la preexistencia, porque el que ignora la preexistencia no va a entender la realidad del por qué estamos aquí y por qué nos enviaron aquí y por qué nos hicieron aquí y nos formaron. Porque aquí en la tierra nosotros fuimos hechos y formados, pero en la vida espiritual nosotros fuimos creados. Y el problema de nosotros fue en la creación. Nosotros nos rebelamos contra Dios en la creación, en donde el diablo engañó a la esposa de Cristo, que es la Eva, fue en la esfera espiritual. Allí fue donde hubo engaño, y yo quiero que usted alcance a ver que Dios lo pone como algo corporativo. O sea que, como algo corporativo, la caída del hombre es corporativa, porque cuando cayó Adán cayeron todos los hombres, pero eso no explica que por el pecado de Adán es que todos están condenados. Ciertamente la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero en la metáfora, en la explicación. Pero en la realidad, en la preexistencia, lea conmigo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo, cuando Él ora en su retorno, cuando Él se va a la cruz para regresar al Padre, le dice: glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. ¿Cuál era la gloria de Cristo? Nosotros, su esposa, éramos su gloria. Pero como nosotros cometimos el error de dejarnos engañar de un ser creado en la vida espiritual, y allí fue donde él ocasionó el engaño, tanto fue así que se trajo la tercera parte de los ángeles, pero engañó a la esposa, a la iglesia. Entonces, por cuanto todos pecaron, nos destituyeron de la gloria de Dios. Nosotros expresábamos a Dios en plenitud cuando estábamos en la preexistencia. Entonces nosotros perdimos eso. Por eso dice el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Entonces, hermanos, tenemos que entender que la caída es corporativa. La caída del hombre es corporativa. Esa es la enseñanza en la sombra de Génesis, que como cayó Adán, todos los hombres cayeron. Y por supuesto que ese es un plan delineado por Dios. Dios no está tratando de ver si le sale su plan o tratando de experimentar algo. No, no, no. Todo lo de Dios es planificado. Él crea, Él corrompe y Él restaura. No me preguntes a mí por qué a Él se le antojó hacer eso, pero eso es lo que registra la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Es un plan designado por Dios, es algo planificado por Dios, es algo que Dios arregló, es un arreglo divino con el propósito de mostrarnos a nosotros cuánto nos ama y qué es lo que tiene preparado para nosotros en la siguiente edad, en lo que sigue, pues, porque nosotros somos creados en Cristo, lo cual significa que usted y yo somos eternos en nuestro espíritu.
Yo estoy de acuerdo con los maestros que han descubierto que las almas no son eternas, porque aún las almas en el Nuevo Testamento se dice que Dios las puede destruir en el infierno y los cuerpos también, pero Dios no habla de destruir los espíritus, porque en la parte espíritu nosotros somos indestructibles. En el espíritu nosotros somos eternos, por eso hay una condenación eterna y una salvación eterna. Noten eso, porque algunos no creen, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en el castigo eterno, ellos creen en que el infierno no existe, ellos creen que la muerte significa aniquilación. Entonces, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, pero estamos sobre la justicia de Dios, sobre la ley de Dios y la salvación de Dios. Estaré repitiendo, estamos hablando de la justicia de Dios, de la ley de Dios y de la salvación de Dios. Pablo mismo nos muestra aquí en Romanos que la oración a Dios que él hacía era para que Israel fuera salvo. Por lo tanto, nuestra salvación tiene que ver con la justicia de Dios y con la ley de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Si usted está allí, pues haga sus comentarios, comente. Mire, si no hablamos lo que estamos aprendiendo, nunca lo vamos a dominar. Pero usted puede poner ahí, ponga, gloria a Dios, porque en esta mañana estamos estudiando la justicia de Dios, estamos estudiando la ley de Dios y estamos estudiando la salvación de Dios. Nunca olvide que lo primero que el hombre necesita es salvación. Por eso es de que Dios le hizo una promesa al hombre. Mire, váyase conmigo hasta Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Cuando el hombre cayó, Dios tomó toda la responsabilidad de su hombre criado y él declaró algo que nosotros nunca debemos perder de vista. Génesis 3:15 dice, desde el 14, en Génesis 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, que son todos los hijos del diablo, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde que el hombre cayó, Dios le mostró que le iba a salvar de la condenación, lo cual significa que desde allá en la eternidad pasada, Dios hizo el plan de salvarnos a nosotros. Nosotros no venimos a este mundo a expensas de nuestro propio destino. Nosotros somos gente planificada, nosotros somos gente programada. Como puso ahí Gustavito, él puso ahí que Dios nos programó. O sea que aquí leí un poquito de Gustavito, vamos a ver, dice, todos los que fuimos marcados en la eternidad pasada y fuimos enseñados por el Padre, nos meten en un cuerpo caído, corrompido, total, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, mas gracias por Cristo que nos ha regenerado en nuestro espíritu para ganar nuestra alma y cuerpo, para ser irreprensibles. Este hermano parece teólogo. Y para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Gracias, Gustavito. Así me gusta a mí, que tomen unos minutitos y experimenten y ejerciten su conocimiento, sus sentidos, porque de lo contrario nosotros no vamos a tener palabra sobria. Nos van a preguntar y siempre vamos a estar especulando. Nos van a preguntar y nunca vamos a estar pegando en el centro. Mire, clarísimo, queremos entender hoy a Sadoc.
Sadoc es justicia, rectitud, justificación. Pero si usted no sabe que Dios lo quiere salvar, y por eso tendríamos que hablar mucho de la salvación hoy, pero se nos iría todo el tiempo hablando solo de la salvación, ¿verdad? Porque nosotros hemos estudiado, ¿no ve que las iglesias dicen, hoy vamos a estudiar la doctrina de la salvación? Y nos debemos preguntar, ¿de qué somos salvos? Porque en la doctrina cristiana de la salvación somos salvos de la ira. Esto es del juicio de Dios al pecado, ¿verdad? Ahí en Romanos 5:9. Romanos 5:9 podemos también seguir leyendo, mire, porque lo primero que tenemos que saber es que necesitamos ser salvos. Dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dios nos mandó aquí para salvarnos, no para condenarnos. Dios no nos mandó, Dios no te mandó, mira, aparte es que el hombre, como explicaba yo ayer, el hombre no entiende que si no deja entrar a Cristo en su corazón, no hay manera que el Espíritu Santo lo redarguya de sus pecados. Es hasta que el hombre tiene tratos con Dios. Pero leamos el 5:9. Dice el 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más. O sea que la salvación es bien grande, la dice Hebreos, porque cubre espíritu, alma y cuerpo. Nosotros los cristianos necesitamos esa salvación tan grande que cubre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, como nos lo puso Gustavo. Y él nos puso el proceso que tenemos que pasar. Entonces también está Primera Tesalonicenses 5:9. Mire cómo dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos salvos de la ira de Dios. Ahora muchos, por eso a veces dicen, la iglesia del Señor no pasa la gran tribulación porque nosotros no hemos sido puestos para ira. Por eso le dije que tengamos cuidado porque aunque enseñemos la Biblia bajo contexto, podemos confundir los conceptos. Aunque enseñemos la Biblia bajo contexto, podemos confundir los conceptos. Aunque enseñemos la Biblia bajo su contexto, podemos confundir los conceptos. Ya saben que yo soy el predicador de la repetición porque es la única manera, hermano, que nosotros vamos a poder entender. Porque, ¿qué fue lo que nos separó de Dios a nosotros? ¿Por qué tuvimos que venirnos aquí a la tierra? Mire, los ángeles que nunca cayeron, ellos no tuvieron que venirse a la tierra ni tuvieron que tomar cuerpos. Pero a nosotros nos tomó tomar cuerpos porque nosotros aceptamos el plan de Dios para venir a purificarnos. Pero el problema, si no tenemos cuidado, es que en vez de purificarnos, salimos de aquí y en vez de heredar el reino, nos vamos a la disciplina, al lloro y al crujir de dientes para aprender en 1000 años lo que no quisimos aprender en 80 años. Pero hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, la consecuencia del pecado, mire cómo dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Léalo conmigo. Dice Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. No es. Entonces, Romanos 6. Hoy estoy en Corintios. Claro que no lo voy a encontrar en Corintios, hermano. Ya usted lo encontró ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el mensaje de hoy, por favor, repásenlo bien,
porque vamos a seguir hablando de Sadoc, porque Sadoc se nos vuelve un mensaje muy, muy largo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que encontrar que Dios nos quiere salvar. Dios nos dice cómo Él realiza la salvación. O sea que Dios nos da todo el mecanismo, nos da toda la estructura de cómo es que Dios salva a su iglesia, cómo recibimos la salvación. Así que en esta mañana mi carga al empezar a hablarles de Sadoc es que por favor nos ubiquemos y que por favor no se nos olvide que Sadoc nos sirve para entender la justicia de Dios, la justicia propia, la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. O sea, todavía no les hablé de esas cosas. Si Dios nos da vida mañana, vamos a continuar hablando de estas cosas. Por de pronto, le invito a todo el que escuchó el mensaje que ponga, aunque sea un puntito. No tiene que escribir tanto, póngame un puntito solo para saber yo que usted estuvo en esta mañana y que usted está entendiendo lo que estamos hablando. Ahí le doy la oportunidad y si no tiene nada que comentar, pues por lo menos díganos, estamos orando por ustedes, estamos orando por usted, hermano Carrillo. Aunque sea un corazoncito, póngame, aunque sea una manita, aunque sea diciendo Cristo vive, gloria a Dios. Amén, hermano. Dios los bendiga a todos. No se les olvide, nuestra lección de hoy es Sadoc. Y Sadoc quiere decir justo, quiere decir recto, quiere decir justificado. Entonces, tenemos que entender bien lo que es la justicia de Dios y mañana vamos a seguir desarrollando eso. Dice, gracias Señor por el mensaje de hoy, gloria a Dios por la vida del siervo, gloria a Dios, un corazonote, Elena López, thank you. Qué bonito, hermano. Saluden. Tomemos el tiempo porque siempre un buen libro, un buen estudio termina con saludos. Así era el apóstol Pablo, así que usted no se avergüence, porque cuando estudiamos la Biblia podemos finalizar con puros saludos, saludándonos los unos a los otros, bendecidos con la palabra, bendecidos con la palabra. Gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre de Cristo. Justicia, ley, salvación. Justicia, ley, salvación. Justicia, ley, salvación. Justicia, ley, salvación. La justicia de Dios, la justicia del hombre, la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Todo eso lo vamos a estar hablando y usted va a poder entenderlo en una forma sencilla, pero bien profunda. Hasta mañana. Que Dios me los guarde a todos. Hasta mañana.